Amado pueblo de Dios, en un mundo que está convulsionado por el pecado del ser humano, creo que hoy día enfrentamos el texto más doloroso, más duro, más difícil que se ha escrito y que tiene que ver con el futuro de toda persona. Antes de iniciar ese texto, que queda en el capítulo 20 de Apocalipsis, quiero leerles el Salmo 9. El Salmo 9 dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré en tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás y cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo y con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que ellos mismos hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie, su propia trampa. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones, que no son sino hombres. Padre Santo, en este día donde vamos a estudiar el texto que habla del juicio final, donde cada ser humano comparecerá ante tu trono para rendir cuenta de su vida, te rogamos esto mismo que dice el salmista, que conozcan las naciones, que no son sino seres humanos, nada más. Somos de polvo y de tierra, y tanta arrogancia que hay, tanto ego, tanto egoísmo, tanta destrucción. Señor, te damos gracias porque hay un trono que es eterno, un trono que está firme, un trono que juzga con rectitud. Y te pedimos que hoy día ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, el texto de hoy, Apocalipsis 20, del 11 al 15, es, como les decía, tal vez el texto más difícil, más doloroso que podemos leer en la Escritura, porque es algo que va a pasar con todo ser humano. Cada ser humano de todas las épocas va a tener que enfrentar esto. Y dice así: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible texto. A la luz del mundo convulsionado de hoy, de las revueltas, ¿no es cierto? Y de tanto conflicto, y de tanto odio, y de tanta violencia, es necesario
que recordemos este texto y prediquemos este texto, mis queridos. Y quiero ir frase por frase, masticándolo profundamente. El versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco. Claramente el trono de Dios. El trono de Dios que es mencionado en muchas partes de la Biblia, no solo en Apocalipsis, por tanto yo creo que es literal. Es mencionado, por ejemplo, en Éxodo, es mencionado por Jesucristo mismo cuando dice: ustedes juzgan por el, o sea, ustedes juramentan por el trono. El trono de Dios es mencionado en Isaías, es mencionado en Ezequiel, y en este caso es mencionado como blanco. En el capítulo 4 de Apocalipsis fue mencionado de multicolor, ¿no es cierto? Y de como piedra de zafiro y esmeralda. Pero aquí es mencionado blanco, porque es un trono de santidad. Es un trono de perfección. Y es grande. No es cualquier trono. No es como los tronos que leímos en el versículo 4. Cuando dice en el capítulo 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿No es cierto? Y era la iglesia que podía juzgar también sobre las naciones. Pero esto es distinto. Esto es más grande. Esto es único. Es el gran trono. Por eso dice un gran trono blanco. Claro, la iglesia va a poder juzgar durante el milenio, pero no estamos hablando ahí del juicio final. El juicio final es cuando el ser humano va a tener que comparecer ante el Creador. ¡Oh, qué tremendo! Pensar en el gran trono de Dios, que tal vez es kilométrico de alto. Imagínense un trono más grande que el Everest. Un trono de 70 kilómetros de alto. Gigantesco, donde las últimas criaturas que están lo más lejos del trono igual ven el trono gigantesco. El trono es grande y irradia luz. La luz que alumbra el universo entero parte ahí, en el trono. Blanco el trono. Una luz que traspasa toda oscuridad. Nada quedará oculto a los ojos del que está sentado en el trono. Nada. Un gran trono, blanco, ante el cual somos como hormigas. Somos nada. Y hay alguien sentado en ese trono. Hay alguien que gobierna. Hay alguien que está sentado ahí desde la eternidad y hacia la eternidad. Alguien ante quien vamos a tener que rendir cuentas. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. Al que estaba sentado en él. Hay alguien que está sentado en ese trono. Lo primero que uno piensa, bueno, el que está sentado en el trono es el Padre. Y es verdad. Pero hay muchos textos bíblicos que nos hablan que el Padre va a dar espacio para que el juicio lo lleve a cabo un hombre. El juicio a los hombres va a ser llevado a cabo por un hombre. No cualquier hombre. El hombre. El primogénito de toda creación. Esa fue la predicación que nosotros leemos en Hechos. En Hechos leemos esto repetidamente. Cuando, por ejemplo, Pedro predica a Cornelio en el capítulo 10, versículo 40, él predica esto. Dice: a Jesucristo, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Cuánta gracia! Queridos, Dios ha puesto un juez. Y ese juez es un hombre llamado Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret juzgará a las naciones. Y Dios lo determinó así, y así será. Para gloria del Hijo, para temor de las naciones. Eso mismo predicó Pablo cuando, por ejemplo, fue a Grecia. Fue a Atenas. ¿Y qué habló con los atenienses, ¿no es cierto? Con todos esos sabios. Fíjense que esto mismo presentó él, lo mismo que Pedro a Cornelio, es decir, Pedro hablando un romano, ahora Pablo hablando un griego. Y fíjense que la predicación es la misma. Dice así en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué?
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Qué hace el Señor? Él manda a las naciones que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día. Fíjense que el llamado de arrepentimiento tiene sentido a la luz del día del juicio final. Arrepiéntanse del llamado. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio final. Y Dios ya tiene designado al juez que se va a sentar en esa silla. Ese juez no tiene mácula. Ese juez es perfecto, inmaculado. El hombre que Él designó. ¿Y quién es ese hombre? Dios lo designó haciendo un gran milagro con él. Dios lo levantó de los muertos. Tú y yo sabemos quién es. Jesucristo. Jesucristo fue designado. Jesucristo es aquel hombre que Dios levantó para que Él gobierne eternamente. Gloria al Señor. Y Él va a estar sentado ahí en el trono. Como dice el Salmo 21. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová. ¿Quién es el Rey? Jesucristo es el Rey. Los salmos son mesiánicos principalmente. Y cuando escribe David, escribe guiado por el Espíritu Santo, indicando a Cristo. Cristo es el verdadero y mejor Rey. El Rey, entonces Jesucristo, se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. ¿Quién le demandó vida? Cristo. Y el Padre le dio vida. Largura de días eternamente y para siempre. Este, mis queridos, no es David. Es Cristo. Cristo es el Rey que tiene largura de días eterno y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. ¿Por qué no será conmovido Jesucristo? Porque Él confió en el Padre. Eternamente, por tanto, Él reinará, no será conmovido. Y dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Y esto se cumplirá en el día del juicio final, donde serán lanzados al lago de fuego. ¿Y quién lo hace? Jesucristo, el Rey. Jesucristo mismo. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, Jesucristo, y fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Por tanto, mis queridos, el día del juicio final, Cristo sentado juzgando a los hombres, para gloria del Hijo y para destrucción de los impíos. Y dice, volviendo a Apocalipsis 20, y dice que es tan potente este gran trono blanco y el que estaba sentado en él, que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Delante del cual, otras versiones dicen delante del rostro de él. Huyeron delante de su rostro, huyeron delante de su presencia. Imagínense el poder de santidad que va a irradiar Jesucristo sentado en el trono, con el máximo esplendor del Padre y del Espíritu en él, que incluso todo el universo va a huir de él. Va a huir. Cuando el término ahí que dice huir es literalmente escapar delante de su rostro. Y uno dice, ¿por qué escaparía el universo? Bueno, porque la tierra está caída. Porque todo cayó, dice la Escritura, desde el momento que el ser humano peca, y bueno, y Satanás y los ángeles caídos, en la tierra y el cielo. En este sentido yo creo que se está refiriendo probablemente al primer y segundo cielo. Dice, todo eso huye delante de él. No puede haber impiedad delante del rostro de Cristo. Dice, delante de él huyeron la tierra y el cielo,
Como les decía, probablemente este cielo acá no se refiere al cielo eterno que está ahí en la presencia del trono de Dios, porque dice en los salmos, en el Salmo 45, que el trono de Dios es eterno. Por tanto, probablemente cuando dice acá la tierra y el cielo, se refiere al primer cielo, que es la atmósfera, y el segundo cielo, que es la galaxia, ¿no es cierto? El universo. Probablemente todo eso huye delante del rostro de Cristo, porque Él va a ser una nueva creación, donde ya no haya nada corrompido. Este universo se corrompió por la obra del diablo y del ser humano. Y como está corrompido, lo único que puede hacer cuando Cristo brilla en máximo esplendor para hacerse cargo de la creación entera huye, escapa. Piensa en esto, planetas huyendo, estrellas huyendo, todo arrancando. Y no hay lugar para ellos. ¿Por qué no hay lugar para ellos? Porque Jesucristo lo ve todo. Porque su santidad llega a cada esquina. No va a haber espacio para corrupción, para maldad, para muerte, para destrucción. Dice, delante de ese trono eterno de gloria, en máximo esplendor, va a huir la tierra y el cielo. En ningún lugar se encuentra para ellos. Mis queridos, ese es el contexto para ahora dar pie al juicio del ser humano. Todo va a poder huir del rostro de Dios de alguna manera, pero el ser humano tendrá que pararse delante de él, desnudo, y rendir cuenta. Los planetas pueden huir, no el ser humano, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para señorear y sojuzgar bajo el dominio de Dios la creación. Todo podrá huir, menos el ser humano. No podrá huir el ser humano, ante cuyo rostro huyeron. Qué tremendo, mis queridos. Jesucristo va a juzgar. Y hay más pasajes que hablan de esto. Y del poder de Cristo y cómo Dios se va a manifestar a través de él. Y bueno, tal vez uno de los más emblemáticos, Juan 5. Juan 5 habla de esto en el versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Ojo, Jesucristo va a dar vida. Y lo hablamos ya en sesiones anteriores. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio da al Hijo. ¿Quién va a juzgar? El Hijo. Porque el Hijo es hombre. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces Él puede juzgar a los hombres, porque Él vivió como hombre. Y Él sabe y conoce. Por tanto, el Padre da el juicio al Hijo. Para que todos, fíjense, honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos, toda criatura, todo querubín, todo anciano, todo ángel, todos honren al Hijo como Dios. No como una criatura, no como alguien inferior a Cristo, como dicen al Padre, como dicen los testigos de Jehová o los unitarios, no. Él es Dios. Y el Padre va a colocar, ahí va a permitir que el Hijo esté en el trono juzgando para que todos lo honren como Dios, como el Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, gloria al Señor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cristo, el juez, resucitará a los muertos, como decía arriba, que decía que el Hijo, el Padre le dio el poder para que levante, ¿no es cierto?, a los muertos. Y Él los va a levantar, ¿para qué? Continúa, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense qué interesante. Resurrección, juicio. Entonces, ¿a qué lleva esto? Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto es lo que hablamos en la sesión anterior, hablando de la resurrección, ¿no es cierto? Las dos resurrecciones.
La resurrección de vida, la resurrección de condenación. Y ahora hemos llegado al texto donde Cristo, el que está sentado en el trono y ante el cual huyen cielo y tierra, todos escapan ante su perfecta santidad, ahora Él resucita a los muertos para condenación, ante el gran juicio del trono, para condenación. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Jesús juzgará con justicia. ¿Y nosotros cómo nos va a ir en ese juicio? Bueno, en estos textos, si ustedes se han dado cuenta, todos serán juzgados, menos aquellos bienaventurados que estén en Jesús, que estén anotados en el libro de la vida. Como dice acá, no irán a juicio. ¿Se dieron cuenta los versículos? Cuando menciona acá, en el versículo 24, y dice: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y el que crea al que me envió, tiene vida eterna, ya la tiene. Así que no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Esos son los bienaventurados que participaron de la primera resurrección. No vendrá a condenación. Qué tremendo privilegio. Pero todos los demás tendrán que comparecer ahí delante del trono, y Cristo lo resucita entonces con el poder de su palabra, con ese mismo poder que hace huir a todo el universo de delante de él. Y dice así entonces: vi un gran trono blanco, gigantesco, al que estaba sentado en él, Cristo glorificado, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No hay lugar para nada corrupto, ni caído, ni corrompido. Todo eso será removido. El Señor resplandecerá con máxima santidad, y en ese momento Él resucita a los muertos, a todas las personas. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cristo resucita a los muertos. El mar entrega a sus muertos. La muerte entrega a sus muertos. El Hades entrega a sus muertos. ¿Por qué ese triunvirato? No lo sé. La verdad es que no lo sé. En algún día el Señor me concederá saberlo. Pero no sé por qué lo menciona así. Da la impresión, ¿no es cierto?, que los que mueren en el mar mueren y por tanto están en la muerte y van al Hades. Pero bueno, menciona este triunvirato, y tal vez lo que podemos sacar a relucir acá es que en el capítulo 21 después dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá mar. ¿Por qué no va a haber mar? ¿Acaso el agua es mala? No, el agua es bueno. Y probablemente va a haber lagos más gigantescos que nuestro mar. Solo que, y aquí yo creo que está la diferencia, nuestro mar, la luz no lo traspasa. Es oscuridad. Hay profundidad. Y en el cielo no va a haber oscuridad. En el cielo va a haber solo luz. Y todo va a ser translúcido. Y todo va a ser precioso. En cambio nuestro mar es tenebroso, es oscuro abajo, es frío, es símbolo de muerte. Entonces en este símbolo, ¿no es cierto?, de un mar oscuro, eso no va a estar en el reino eterno. Va a haber probablemente, como les decía, acumulaciones de agua más grandes que nuestros mares, pero de manera celestial, sin oscuridad, pura belleza, todo visible, porque delante de los ojos del Señor todo está visible. Así que este mar, esta oscuridad, esta muerte, todos los muertos son levantados, y son levantados para ser juzgados, y por tanto condenados para juicio. Es la segunda resurrección para la segunda muerte, la muerte eterna. Y partiendo del versículo 12 dice entonces: vi a los muertos grandes y pequeños. Al decir grandes y pequeños, puede referirse a ricos y pobres, o poderosos y no poderosos, pero en general cuando ocupa estos términos grandes y pequeños, se refiere también a personas adultas y niños. Ahora, ahí entra un gran dilema, ¿no es cierto?
y que tiene que ver con la salvación de los niños y el juicio a los niños. ¿Qué pasa con los niños? Y aquí obviamente es un tema delicado y hay varias posturas. Nosotros tenemos una postura y creemos que la Biblia es bien clara en decir que hay condiciones para comparecer ante el trono de Dios, y son los dos inexcusables que presenta Romanos 1 y Romanos 2. En Romanos 1 te dice qué persona es inexcusable ante el trono, ante el juicio. Es decir, qué persona no es declarada interdicta en el juicio. Dice así, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está el primer inexcusable. Dios nos hace crecer en su creación, donde Él manifiesta a través de las cosas creadas su eterno poder y deidad. Ahora bien, para darse cuenta del eterno poder y deidad de la creación de Dios, obviamente hay que poder observar la creación de Dios. Hay que tener conciencia de la creación de Dios. Y no, en ese sentido, para tener este inexcusable ante el trono de Dios, uno tiene que tener conciencia, al menos conciencia del uno mismo, ¿no es cierto?, y del entorno. Cosa que no pasa con por ejemplo, embriones o fetos abortados, que cómo van a ir a juicio, o incluso lactantes o niños pequeños. No sabemos bien a qué edad pueden comparecer ante juicio, pero probablemente desde los 5 o 6 años, o primero básico, va a depender probablemente cada niño cuál es la conciencia que tiene, pero al menos tiene que tener conciencia de que está en la creación. Hay un Dios, por tanto, al cual debe rendir gloria. Lo mismo pasa con personas que por ejemplo, son, no sé, tienen un retardo mental severo, ¿no es cierto?, y no entienden nada. Tampoco calzan dentro de este inexcusable. Este es el primer inexcusable, pero hay un segundo inexcusable, y que es Romanos 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, el segundo inexcusable, dice ante el juicio de Dios, es que si tú juzgaste a otro, le dijiste a otro, está mal, pero tú haces lo mismo, eres inexcusable ante el trono de Dios, porque significa que tienes conciencia moral, una conciencia moral universal que el Señor ha colocado en todo ser humano. Es decir, para ser juzgables ante el trono de Dios, necesito tener conciencia. Necesito tener conciencia moral, necesito tener conciencia creacional, la conciencia de la creación de Dios, que es la revelación general de Dios. Si no tengo esa conciencia, soy excusable, por tanto, no tengo el inexcusable de Romanos, soy excusable o soy declarado probablemente interdicto. Un embrión, entonces, un aborto, no pasa por el juicio final. Y ahí hay otro tema, que en el juicio, ¿qué es lo que se juzga? Y ahí es bien claro el texto de Apocalipsis en decir que Dios no juzga por la naturaleza pecaminosa, sino que Dios juzga por las obras pecaminosas. Y eso es un tema importante. Todos los versículos de juicio que tenemos en la Biblia no es un juicio por naturaleza, es un juicio por obras. Capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la conciencia moral universal, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará por medio de ¿quién? Por Jesucristo, como dijimos.
¿Jesucristo estará sentado en el trono? ¿Y habrá algo que escape su vista? No. Los secretos de los hombres serán juzgados conforme al Evangelio. ¿Y qué los vas a acusar o defender? Sus razonamientos. Entonces aquí tienen ese inexcusable. Ellos razonaron, juzgaron a otro, pelaron al otro, y al decir, los políticos roban y ellos mismos robaron, están fritos, están bajo condenación. Entonces, ¿quién va a este juicio? Grandes y pequeños. Niños, sí, probablemente sí. Pero probablemente niños quizás desde los 5 años en adelante. Va a depender de cada cual, ¿no es cierto? Grandes y pequeños. Pero niños que tengan conciencia de que están en la creación, que tengan conciencia de sí mismos, que tengan conciencia moral, ¿no es cierto? Y sepan lo que está mal y lo que está bien. Y de acuerdo a eso serán juzgados. Entonces esto tiene varias implicancias, mis queridos. Con esto les estoy diciendo que yo creo que los bebés muertos se salvan, ¿ya? Yo creo que la sangre de Cristo también expió por ellos y ellos son excusables en el juicio. Esa es mi opinión personal. Puedo estar equivocado, espero no estarlo. Pero también significa que debemos evangelizar fuertemente a todos los niños. 4, 5 años, o 3, o 6, no sé. No sabemos el punto corte, solo el Señor lo conoce. Debemos evangelizar a todos los niños porque ellos también deben arrepentirse de sus pecados para ser salvados de ese terrible momento de pararse delante del trono de Dios. Mis queridos, no podemos negligenciar la evangelización de los niños. Hay que predicarles. Y ellos deben entregar su vida a Jesucristo para ser perdonados, para ser anotados en el libro del Cordero. Por tanto, no mires en menos a los niños. Hay que evangelizarlos, hay que predicarles. Y si tú tienes hijos, no porque sean hijos tuyos significa que son convertidos. Tienes que predicarles. Y ellos tienen que entregar sus vidas a Cristo. Si no se entregan a Cristo, ellos comparecerán ante el tribunal. Tal vez tú dices que tiene solo 8 años. Ya conoce el bien y el mal. Él debe arrepentirse de sus pecados y debe entregarse a Jesucristo. Así que, mis queridos, debemos predicar el arrepentimiento, como dice ahí en Hechos. Ellos predicaron el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio. Y cuando habla el día del juicio no está hablando de la caída de meteoritos, está hablando de este terrible día, el más terrible de todos, donde incluso el universo entero no quiere estar presente. Pero el ser humano no podrá huir. Aunque tenga 6 años, aunque tenga 7 años, tendrá que comparecer de pie. Yo creo que no hay nada más terrible que estar parado de pie, desnudo, delante del glorioso trono de Dios. ¿Han pensado, han tenido alguna vez un sueño donde ustedes están desnudos, sin ropa, caminando en la calle y están avergonzados y no tienen dónde huir? Eso no es nada comparado a la vergüenza que va a significar pararse delante de Dios y que su mirada te traspase completamente y te vea todos los pecados, todo lo malo que hiciste y todo lo abominable. No se compara. No se compara, mis queridos. Qué terrible día. Qué terrible día. Miren, Apocalipsis ha hablado harto del trono de Dios. Pero cuán distinto es este pasaje de los demás pasajes. En el capítulo 4 tenemos música, tenemos alabanza, tenemos un arco iris, tenemos colores. En el capítulo 5 tenemos alabanzas, tenemos homenaje y tenemos realmente una fiesta alrededor del trono. Pero aquí en el capítulo 20, silencio, blanco, un Dios, una persona. Y se abren los rollos y se comparece delante del trono. Terrible, terrible, terrible. A la luz de este día, queridos, yo creo que no podemos parar de interceder por los perdidos y de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, que se arrepientan de sus pecados, porque estarán de pie. La creación logró huir ante el rostro del Santo Jesucristo, pero no el ser humano. Está todo escrito en los rollos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Tenemos un grupo de libros donde están todas las obras, y vemos que son muchos libros, porque las obras son muchas.
las malas obras de los impíos. Pero hay un solo libro que salva. En ese libro no están escritas las obras. En ese libro solo están escritos los nombres. Los nombres. Si alguien fue hallado en el libro de la vida, qué bienaventurado. Qué bienaventurado, qué tremendo. Si alguien no está escrito en el libro de la vida, qué terrible. Porque va a tener que salvarse por su propia cuenta. ¿Y quién podrá salvarse por su propia cuenta? Han pensado que, dice acá, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como les decía, el juicio es por obras. El juicio no es por naturaleza pecaminosa, es por todo lo que hiciste. Más aún, Jesucristo mete al saco de obras, mete lo que hiciste, lo que pensaste, lo que dijiste, lo que miraste, incluso lo que no hiciste. La inmovilidad también es una mala obra. A ver, leo un par de versículos para que vean cómo la condenación se acumula sobre el ser humano de manera terrible. Dice aquí en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que se enoje, fíjense. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio. Necio es como nada, pues es como decirle tonto. ¿Le dijiste tonto a alguien? Culpable. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con decir fatuo. ¿Qué es fatuo? De toda la tanda de garabatos que hay. ¿Qué es decir necio o fatuo? Nada. Y ya quedas expuesto al fuego del infierno. Versículo 28, 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mirar con codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una mirada codiciosa te hace ir a la condenación eterna. ¿Lo comprendemos eso? ¿Comprendemos cuántas miradas codiciosas hemos pegado nosotros? Y eso es anotado en los libros. Todo es anotado en el cielo porque todo se ve. Miren, en este mundo, aquí en la tierra, la oscuridad cubre a los hombres y piensan que nadie los ve. Entonces hacen maldades. Y vemos la violencia y el tumulto y vemos la destrucción. Y piensan que las capuchas los cubren, las mascarillas los cubren y nadie los ve. Los uniformes piensan que los cubren. O los roles políticos. O los cargos. O piensan que la multitud esconde y ahí en la multitud hacen las fechorías y en la oscuridad y ocultos y abrigados. Pero a los ojos del cielo nada está oculto. Todo está siendo anotado. Todo. Todo. Ya sea que estés en primera línea o seas uniformado. Todo está siendo anotado de todas las personas. Nadie escapa. Ya sea del pueblo, ya sea de la élite, nadie se escapa. Todos están bajo la mirada plenamente abierta del cielo. Todos los secretos de los hombres serán revelados. No hay nada oculto que permanezca oculto. Nada. Todo está siendo anotado. Lo que tú piensas se escucha en el cielo. Lo que tú miras. Lo que tú haces. Lo que tú dices. Todo, todo, todo. Hoy día, donde la gente hace maldad en oscuridad, algún día tendrá que rendir cuenta a plena luz. De hecho, a la luz más plena de todas. La luz delante del trono de Dios. ¡Qué terrible día! ¡Qué terrible día! Si este día no te llena de terror, entonces no lo comprendes. Terrorífico. Capítulo 12, versículo 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esa palabra ociosa que dijiste décadas atrás, en un recreo,
en un colegio. Rendirás cuenta por eso. Rendirás cuenta por eso. A menos que corras en arrepentimiento a los brazos de Cristo. Si no, estás frito. No hay salvación. No hay forma de salvarte. Vas a tener que rendir cuenta por las millones y millones de palabras ociosas que dijiste. Y todo va a estar ahí delante de ti. Y como les decía, no solo por las cosas que hacemos, sino que también por las cosas que no hicimos. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel? ¿No te servimos? Entonces le responderá: de cierto digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El juicio final será tan tremendo que no solo va a ser de pecados de comisión, de lo que cometemos, sino que también pecados de omisión, lo bueno que no hacemos. No solo se rendirá cuenta por las palabras ociosas, sino que también por el ocio mismo. Todas las veces que tal vez estuviste sentado viendo tele, horas y horas viendo tele, en vez de visitar enfermos, en vez de ir a la cárcel, en vez de recoger huérfanos, en vez de hacer el bien. ¿Y qué hiciste? Ver serie. Cada minuto de serie se acumula en juicio de pecado de omisión. Qué terrible realidad. Qué terrible realidad. Estamos fritos. Estamos fritos. Hay una sola salida, mis queridos. El libro de la vida. Hay una sola salida. El libro de la vida. No hay más. No hay más. No hay alternativa. No hay religión. No hay superhombres, personas que te puedan salvar. Nada. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una alternativa, queridos. El libro de la vida y nada más. Los demás fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quién estaba en el lago de fuego? Recuerden el comienzo del capítulo. El anticristo fue arrojado ahí, y también fue arrojado ahí el falso profeta. Y después también dice que fue arrojado Satanás mismo a ese lago de fuego. Cuando dice: y el diablo, los que lo engañaban, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, queridos. Esto no es un chiste, es por la eternidad. Es un tormento eterno. Y lo dice varias veces la palabra. Y el que más habló de esto fue Cristo mismo. Y lo entiendo plenamente, porque Jesús lo va a hacer. Como juez. Él va a echar a las personas al lago eterno. Al lago de fuego. Como dice ahí Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. No es un lago simbólico. Arde con fuego y con azufre. Es un tormento eterno, terrible, terrible. ¿Y por qué tan terrible? ¿Por qué tanto, Señor? Porque aquel que no aceptó a Jesucristo no tiene vuelta. Isaías lo dice así. Isaías 26, versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. El malvado va a seguir en pecado siempre, aunque lo coloques en el cielo. Siempre va a pecar. Aunque le muestres piedad. Y es de hecho lo que vemos en este mundo. ¿Qué vemos en este mundo? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y qué hace el malvado? Sigue violando niños. Aunque salió el sol. Salió el sol sobre él y el Señor le dio alimento, y va a seguir violando niños. El malvado es malvado. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. No hay vuelta que darle. En tierra de rectitud, ¿qué va a hacer? Iniquidad.
Eso es lo que vemos en este mundo. En un mundo lleno de la misericordia del Señor, el Señor lo llena de misericordia y sigue haciendo iniquidad. No mirará la majestad de Jehová. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Así que verán al fin, en el juicio final, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahí? Porque aunque los llevaras a la Sion celestial, van a seguir pecando. Y a la Sion celestial no entra nadie inicuo, nadie impío, nadie. No se equivoquen en esto. Yo sé que hoy en día se predica mucho la gracia, y es verdad, el Señor, su gracia es eterna, pero hay una condición, el arrepentimiento de los pecados. Sin arrepentimiento, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que esta realidad es terrible. ¿Y qué va a pasar, mis queridos? Entonces Daniel lo resume en capítulo 12, versículo 2. Y dice: los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza, ¿por qué? Porque todo secreto fue expuesto públicamente delante de toda la humanidad y todos los seres humanos de todas las épocas, ante los ojos del Creador. Nada quedará oculto, solo vergüenza perpetua y confusión. Porque si hay maldad y pecado, no hay claridad, solo hay confusión. Confusión en el lago de fuego, sufriendo, avergonzados todos los días. Y pasa un día, y pasa otro día, y pasa la semana, y pasan los meses, y pasan los años, eternamente. ¿Comprendes esto o no? Yo insisto en esto porque la Biblia es tan tajante en esto. Si esto realmente, si es así, mis queridos, ¿qué debemos hacer? 1. Temer a Dios, que puede echar al lago a fuego, y vivir vidas que le glorifiquen a Él con todo. 2. Agradecer su gran misericordia que nos salva de esto, porque nos merecemos esta confusión perpetua y Él nos salvó de esto. 3. Tener compasión por todos los impíos, por todos los pecadores que andan en la calle haciendo destrozos y que se andan matando mutuamente, y tengan compasión. No vayan por los bandos, que la derecha, que la izquierda, que esto, que el otro, que el pueblo, que los políticos. Queridos, acá hay una sola gran batalla, que es por la salvación de las almas. Debemos predicar, debemos orar, no importando si alguien de aquí o de allá. La persona algún día va a tener que pararse ante el trono de Dios. Debemos predicar el evangelio del arrepentimiento. Hay salvación en Cristo. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos con vida, aún hay tiempo de arrepentimiento. Y debemos evangelizar con fervor, y debemos orar, y debemos clamar por las almas. Mis queridos, debemos hacer todo lo posible con nuestra vida, con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, para arrebatar almas del infierno. Ante esta realidad tan terrible, mis queridos, tenemos mucha pega que hacer. Y el salmista, conociendo su propia condición pecaminosa, dijo: oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ninguno. ¿Quién va a salir librado de ese terrible juicio ante el gran trono, donde Dios lo ve todo? Pensamientos, miradas, obras y no obras, todo. Ningún ser humano será justificado, saldrá justificado delante de Cristo sin la obra de Cristo. Ningún ser humano. Solamente aquellos que se abra el rollo del libro del Cordero. Y fíjense cómo lo menciona la Biblia, porque el capítulo 20 había dicho el libro de la vida.
Pero ese libro de la vida tiene dueño. ¿Y quién es el dueño de ese libro? Ese libro de la vida tiene un dueño. Dice: no entrará en esta ciudad ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero de Dios. Ese libro es de aquel que está sentado en el trono juzgando. Ese libro es del Cordero. ¿Estás en el Cordero? ¿Estás en Él? ¿Eres de Él? ¿Él es tu dueño? Si eso es así, entonces qué bienaventurado eres. No importa si en este mundo te pisotean. No importa si en este mundo te confiscan la casa y te echan a la calle. No importa si en este mundo pasas hambre y penurias. No importa, porque eso va a ser un corto tiempo. Lo peor es la confusión perpetua y la vergüenza perpetua. Si tú estás en Cristo, bienaventurado. Bienaventurado porque tú tienes hogar. Y tú tienes esperanza. Y tú tienes futuro. Bienaventurado. Quiero terminar con Isaías 33. Isaías 33, un pasaje que habla de juicio y de lo bienaventurados que somos. Versículo 14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas, ¿sí? Delante del trono, ¿qué hipócrita va a poder estar parado? ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Van a decir. Ningún hipócrita. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza roca será su lugar de refugio. Se les dará su pan y sus aguas serán seguras. El que no tenga pecado. La pregunta es: ¿quién no tiene pecado? Todos pecamos. Entonces, ¿qué pasa? Continúa, dice: tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Y tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿quién es el del escriba y del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en la lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendes. Mira, Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y él mismo nos salvará. Y aquí está la clave, mis queridos. ¿Quién puede entrar a esa gloriosa ciudad que está siendo descrita ahí? Si ningún pecador entra y nosotros hemos pecado, entra aquel que fue salvado por el juez que está sentado en el trono. Aquel que fue salvado por el legislador que está sentado en el trono y por el rey que está sentado en el trono, porque el juez se hizo abogado y el rey se hizo siervo y el legislador vino a cumplir la ley. Qué glorioso es Jesucristo, porque los tres poderes del Estado están representados en él y cumplidos en él. El poder legislativo, el que hace las leyes, Cristo hizo la ley, Cristo cumplió la ley. El poder judicial, que juzga con justicia, Cristo es el poder judicial y Cristo, al mismo tiempo, es nuestro abogado perfecto. Y el poder ejecutivo, que lleva a cabo el gobierno, Cristo lleva a cabo el gobierno en perfecta servidumbre. Él es siervo. Queridos, no pongan su esperanza en los gobiernos terrenales, en los presidentes que van y vienen, en las ideologías que van y vienen. Solo uno es perfecto. En él convergen los tres poderes del Estado. Y él es perfecto y lo llevó a cabo en perfecta santidad. Si tú estás en el Cordero de Dios y te arrepientes de tus pecados, tu nombre está en el libro de la vida
que es de Él, que es del juez, legislador y rey. Y tú serás salvado de ese terrible momento. Y no irás a juicio, no vas a pasar por el juicio, sino que irás a vida. Tal vez te pares ahí, revisen el acta y digan, tu nombre está. Y Jesucristo diga ante el Padre, Él es mío, Él no va a juicio, yo pagué por Él. Y el Padre diga, no hay problema. Qué lindo día va a ser eso. Cuando Él diga, buen siervo fiel. Y tú digas, yo no fui fiel. Y Él diga, sí. Todas tus infidelidades fueron cubiertas por la sangre. Ahora solo sale a relucir las islas de tus buenas obras. Pequeñas, pero serán recompensadas. Cuán bienaventurados somos en Él. Mis queridos, este texto de Apocalipsis 20 debe impactar nuestras vidas. La forma como vivimos, la forma como oramos, la forma como predicamos, debe impactar nuestras vidas y glorificar al Señor por su gran misericordia. Señor, cuán grande es tu misericordia, Jesucristo. Tú estarás sentado en el trono y eres mi amigo. No solo mi amigo, eres esposo de la iglesia. Qué tremendo privilegio. Y qué terrible es comparecer delante de ti con las propias obras de injusticia. Señor, libra este mundo. Ten misericordia a este mundo que se está quemando. Ten misericordia a este mundo que se está despedazando. Y salva almas. Te pedimos que en este tiempo tú estés salvando almas. Salvando almas, Señor, ¿no? No solo de esta muerte pasajera, sino que de la muerte eterna. Esa muerte que no tiene vuelta. De la segunda muerte. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia derrames un espíritu, Señor, de clamor y de arrepentimiento y de entrega y de salvación. Salva almas, Señor, para que no tengan que vivir el día más terrible de todos, el día ante el cual el universo entero huye, pero que el ser humano no va a poder huir. El día del juicio final. Señor, gracias porque tú eres justo y misericordioso.